La historia de Gedeón es una de las más impresionantes en la Biblia. Es un relato de valentía, fe y estrategia divina. Un hombre, con un ejército reducido a solo 300 soldados, logra una victoria imposible contra miles de enemigos. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo puede un ejército tan pequeño vencer a una multitud? ¿Qué nos enseña esta historia sobre la fe y la confianza en Dios? Acompáñanos en este increíble viaje por la historia de Gedeón y su ejército de 300 hombres. Una historia que nos muestra que, con Dios, lo imposible se convierte en realidad. Durante años, el pueblo de Israel sufrió la opresión de los madianitas. Estos invasores eran despiadados. Entraban en sus tierras, destruían sus cultivos, robaban su ganado y dejaban a los israelitas sin alimento ni esperanza. Cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas y sus aliados, los amalecitas, llegaban como una plaga de langostas, arrasándolo todo. No solo los saqueaban, sino que devastaban los campos para que nada pudiera crecer. El miedo se apoderó del pueblo, se escondían en cuevas, vivían con la angustia constante de ser atacados. No había un líder, no había un ejército que pudiera hacerles frente. El sufrimiento era tal que el pueblo clamó a Dios en su desesperación. Sus oraciones fueron escuchadas y Dios, en su misericordia, decidió intervenir para liberar a su pueblo de la mano de los opresores. Pero Dios tenía un plan, y para ejecutarlo eligió a un hombre que jamás se habría imaginado en un papel de héroe, Gedeón. Gedeón no era un guerrero, no era un rey, ni un soldado entrenado. Era un campesino, un hombre común y corriente, lleno de temores e inseguridades. Cuando el ángel del Señor se le apareció, Gedeón estaba escondido en un lagar, trillando trigo en secreto para que los madianitas no lo encontraran. No era precisamente la imagen de un líder valiente, pero Dios no ve lo que el hombre ve, y fue entonces cuando recibió un mensaje que cambiaría su vida para siempre. El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón, sorprendido y lleno de dudas, respondió: Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Él no se sentía valiente, no se sentía un líder, pero el ángel insistió: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Gedeón se sentía insignificante. Se consideraba el más pequeño de su familia, de la tribu más débil de Israel. Pero Dios no busca a los más poderosos, no escoge a los que el mundo considera grandes. Dios busca a los dispuestos a confiar en Él. Aún dudando, Gedeón necesitaba pruebas. Sabía que lo que Dios le pedía era imposible a los ojos humanos. Así que pidió una señal, colocó un vellón de lana en la era y le pidió a Dios que lo empapara de rocío, mientras el suelo permanecía seco. Al día siguiente, el vellón estaba completamente empapado y el suelo seco. Pero Gedeón aún tenía miedo. Pidió otra señal, esta vez que el vellón permaneciera seco y el suelo estuviera mojado. Dios, con paciencia, concedió la señal nuevamente. Ahora Gedeón sabía que debía obedecer. Con el respaldo de Dios, Gedeón convocó a los israelitas para la batalla. Sorprendentemente, 32,000 hombres respondieron al llamado. Pero Dios tenía otro plan. Son demasiados, dijo el Señor. Si ganan con este número, pensarán que lo lograron por su propia fuerza y no por mi poder. Así que Dios ordenó reducir el ejército. Primero, Gedeón dejó ir a todos los que tuvieran miedo. 22,000 hombres se marcharon, solo quedaron 10,000. Pero aún eran demasiados. Dios ordenó una prueba. Los hombres debían beber agua de un río. Solo aquellos que bebieran llevándose el agua a la boca con la mano serían escogidos. El resto, que se arrodilló para beber directamente, fue descartado. Así, el ejército quedó reducido a solo 300 hombres, contra miles de enemigos.
Antes de la batalla, Gedeón se acercó al campamento enemigo para espiar. Allí escuchó a un soldado madianita contar un sueño. Un pan de cebada rodaba y destruía el campamento madianita. Su compañero interpretó el sueño. Eso solo puede significar que Dios ha entregado a Madián en manos de Gedeón. Esto fortaleció la fe de Gedeón. Ahora estaba listo. Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 grupos. No llevaban espadas ni lanzas, solo trompetas, antorchas y cántaros de barro. En la noche rodearon el campamento enemigo. A la señal de Gedeón, rompieron los cántaros, alzaron las antorchas y tocaron las trompetas mientras gritaban: «Por el Señor y por Gedeón». El estruendo y las luces causaron pánico entre los madianitas. Creyeron que un enorme ejército los atacaba. En la confusión, comenzaron a atacarse entre ellos mismos. La confusión fue total. En la oscuridad, los madianitas no sabían quién era amigo o enemigo. El miedo los llevó a desenvainar sus espadas contra sus propios aliados, sembrando caos y muerte en su propio campamento. El terror se apoderó de ellos, y los que lograron sobrevivir huyeron desesperados en distintas direcciones. Gedeón y sus hombres no se detuvieron. Persiguieron a los sobrevivientes, cortaron sus rutas de escape y aseguraron la victoria completa. Con la ayuda de otras tribus israelitas que se unieron a la persecución, lograron eliminar la amenaza madianita y devolver la paz a la nación de Israel. La historia de Gedeón no termina con la victoria sobre los madianitas. Después de esta gran hazaña, Gedeón se convirtió en un juez de Israel. La paz reinó en la tierra durante 40 años mientras él vivía. Sin embargo, después de la muerte de Gedeón, el pueblo de Israel volvió a apartarse de Dios y cayó nuevamente en la idolatría. Se olvidaron de la liberación que Dios les había dado a través de Gedeón y comenzaron a adorar a otros dioses. La historia de Gedeón nos deja muchas lecciones. Nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, sin importar cuán insignificante se sienta. Nos muestra que la fe y la obediencia pueden llevarnos a superar los mayores desafíos. También nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios, no solo en los tiempos de victoria, sino en todo momento. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, podemos recordar la historia de Gedeón. Dios no necesita grandes números ni estrategias humanas para obrar. Solo necesita corazones dispuestos a confiar en Él. En nuestra vida diaria enfrentamos batallas que parecen imposibles de vencer. Ya sea en el trabajo, en la familia o en nuestras emociones, podemos sentirnos como Gedeón, pequeños y sin recursos. Pero la historia nos enseña que con Dios cualquier dificultad puede superarse. La clave es confiar, obedecer y seguir adelante con fe. Que la historia de Gedeón nos inspire a caminar con fe y valentía, sabiendo que, con Dios, lo imposible se hace realidad. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas de la Biblia. Hasta la próxima, y que la fe te guíe siempre.